Ecobici y HSBC. Con más de 50 millones de viajes, la unión más cercana entre dos puntos. Ecobici y HSBC. Presenta lo que hay que saber. Expansión Daily. El SAT se impone en los tribunales y recupera 80% del dinero en disputa. El turismo mexicano rompe récords de visitantes internacionales en diciembre. Y Donovan Carrillo renace para Milano Cortina 2026. Es viernes 13 de febrero, yo soy Alberto Verduzco y esto es Expansión Daily. Expansión Daily. Toda la información en voz de los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Te saludo con mucho gusto para que disfrutes y nos acompañes a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbete y comparte este podcast para que más gente esté bien informada. Hoy está conmigo Diana Zavala, editora de Obras en Expansión. Diana, eres supersticiosa, es viernes 13 de febrero. ¿Cómo estás? Hola, Beto, nada más en lo que me conviene, así que hoy elijo creer que es un día de buena suerte, sobre todo porque me invitaron a compartir micrófonos acá contigo. Y esperamos, ya estaremos platicando más tarde, que sea un día de buena suerte y de mucho éxito para una persona en particular que vamos a prestarle mucha atención. Oye, Diana, pero antes de que empecemos hay que alertar a los automovilistas pues para que se eviten una infracción. Recordemos que ayer se activó la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. Esto pues porque pues seguimos con aire muy contaminado, pues para disminuir los riesgos de salud y limitar la emisión de contaminantes. Pues tenemos la información de que por lo menos desde las 5 de la mañana hasta las 22 horas no van a poder circular autos particulares con holograma 2, holograma 1 y último dígito de placa 13579 o 0 y holograma 000 engomado azul con terminación de placa 9 o 0 para que estén muy atentos. Bueno, mientras muchos ajustan su rutina por la calidad del aire, en el terreno económico, Diana, también hay ajustes, pero en tribunales. Oye, qué poderío el SAT que se impone en los tribunales y recupera 80% del dinero en disputa. A ver, Diana, lo mejor es estar a mano con el SAT, no tener ningún tema, ninguna inconsistencia en términos fiscales, porque si se van a disputa legal, es muy probable que no le ganes. Exactamente, Beto. En los últimos meses hemos visto que la recaudación del SAT crece periodo tras periodo, y una de las razones es precisamente por estos juicios que favorecen cada vez menos a los contribuyentes, y lo podemos ver con las cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Beto, en 2018, el último año del gobierno a cargo de Enrique Peña Nieto, el fisco ganaba 48% de los juicios de última instancia, y por estos 74% del dinero en pugna, mientras que en 2025, ya en el gobierno de Claudia Sheinbaum, ganó 55% de los procesos definitivos y recuperó nada menos que 80% de los recursos en disputa. Esto representó cerca de 200,000 millones de pesos, Beto. Así que exactamente, si te enfrentas al SAT, lo más probable es que pierdas una buena cantidad de dinero. A ver, Diana, y no hay mayor ciencia. Hay que decirle a la gente, los contribuyentes tienen el derecho a que si hay alguna diferencia entre lo que uno como contribuyente presenta de declaración relacionado con el pago de impuestos y el SAT de pronto no está de acuerdo, existe esta discrepancia entre una y otra parte, pues se puede ir al tema legal y bueno, ahí se puede disputar a ver a quién le dan la razón, ¿no? Quien termina decidiendo esto es un tribunal, y lo que sí estamos viendo es que cada vez más pues el SAT gana, pero no solamente gana más casos, sino gana los importantes, los de peso en términos monetarios. Y un ejemplo, Diana, que no podemos dejar
dejar de lado. Está el caso reciente de Grupo Salinas que pues muchísimos años de disputa y al final lo que decidió el Poder Judicial es que tendrá que pagar Grupo Salinas. Ya se llegó a un acuerdo, más de 32 mil millones de pesos los que tendrá que pagar la empresa de Ricardo Salinas Pliego. Y bueno, las perspectivas es que esto sea todavía más complicado porque hay que entender que con la reconfiguración del Poder Judicial, pues sí se ve como muy difícil que un contribuyente salga victorioso, sobre todo cuando son montos grandes en una disputa. Pues claro, ahí estamos viendo el caso de Salinas Pliego, que en periodos pasados se podría pensar que llegarían a una negociación más favorable para el empresario, que incluso no se llegaría a término este pago, y pues resultó así, no solamente con los peces gordos, no solamente son estos empresarios los que están en riesgo de perder el juicio en caso de que así lo amerite la situación. En general, el SAT está a favor y recuperando también más cantidad de dinero en estos juicios. En 2018, esta fecha que ya les poníamos de referencia, la autoridad recuperaba cerca de 300 millones de pesos y ahora 23 millones de pesos por cada juicio a favor. Sabemos que es una cantidad que no es común para las personas, pero tampoco estamos hablando de los miles de millones de pesos de Salinas Pliego. Esto significa un 45% más en 7 años y que forma parte de una estrategia en general que ha desplegado el SAT. Estamos hablando del plan maestro, Beto, en donde justamente se enfocan en ir a estas empresas que estaban pues cometiendo fraude, sobre todo en temas de impuestos, en temas de facturas falsas, y que se ha intentado atacar por ese tema para incrementar la recaudación. Sí, y no perdamos de vista que el SAT cuenta con muchísimo más tecnología, hoy se apoya de inteligencia artificial, y otro tema muy importante que es muy humano, es el tema de que cada vez cuenta con abogados mucho más preparados. Antes, pues de acuerdo con la experiencia que nos platican fiscalistas, contadores, es que los abogados del SAT que tenían, pues iban como muy a pelear, pero sin tantas herramientas a su favor. Hoy están más especializados, hoy saben cómo pues disputar contra los contribuyentes, y también pues eso habla de que tiene gente más preparada, pues obviamente ya también con la experiencia que ha agarrado. Así que, Diana, a ver, más allá de quién gana en tribunales, creo que el mensaje es claro: litigar contra el fisco será cada vez más costoso y complejo. Para las empresas, el enfoque ya no puede ser reactivo, sino preventivo y estratégico desde el cumplimiento. Así que a cumplir. Y si para las empresas el mensaje es prevención y estrategia, hay otro frente económico que tiene señales más optimistas. Diana, buenas noticias en términos de turismo. Se rompió récord de visitantes internacionales en diciembre. Y digo, son buenas noticias porque siempre será bueno que vengan a visitar México, que sea un imán turístico. No solamente es un destino de sol y playa, tenemos muchísima variedad de atractivos, de destinos atractivos. Y bueno, es una buena noticia, sobre todo también de cara a este 2026, que seguramente con el tema del mundial vendrán muchísimos mexicanos. Pues bienvenidos, porque pues además eso deja una derrama económica muy importante. Vamos muy bien encaminados, y como yo hoy les traigo las cifras, en diciembre del 2025 la encuesta de viajeros internacionales del INEGI reportó que México recibió a más de 10.1 millones de visitantes en diciembre, que para que puedan saber por qué esto es positivo, esto representa un incremento del 12% respecto al mismo mes en 2024, y a más de 5.2 millones de turistas, 9% más en diciembre del 2024. ¿Por qué estas cifras son distintas? Porque hay una diferencia entre turista y visitante, nada más para que no se nos confundan. El turista es un visitante que pasa al menos una noche en su destino, y un visitante es un turista, un excursionista que
hacen viajes de un solo día, pero que no pasan la noche en el lugar. Afortunadamente tuvimos incremento en estos dos tipos de visitantes turistas, Beto. Fíjate que hay otra buena noticia y es que pues el ingreso de divisas por estas personas que visitaron México también creció. Es un crecimiento más moderado, superó los 3.700 millones de dólares en diciembre, un crecimiento, les decía, de 2% respecto al mismo mes de 2024. Y aquí está el punto más importante, Diana, porque si bien tenemos visitantes o turistas, dependiendo de cuántos tiempo estén en el país, el gran reto siempre ha sido que gasten en México, porque a veces destinan, la verdad, muy pocos recursos durante su estancia en el país. Entonces ahí el gran reto. En fin, el Mundial puede detonar una ola de visitantes, ojalá que así sea, pero creo que además de este tema de que gasten más, creo que otro de los grandes temas que habrá que prestar mucha atención, pues para brindar toda certeza, para que vengan con toda la confianza, es seguridad y una gran experiencia en el país. Ese va a ser para mí el gran reto en 2026. Y bueno, porque el turismo no solo se trata de cuántos llegan, sino de qué infraestructura encuentran cuando pisan México. A ver, Diana, Ecobici está de manteles largos. Hoy se cumple 16 años de este sistema, es su cumpleaños 16, y junto con las ciclovías se han convertido en dos redes que crecieron juntas en la Ciudad de México. Tú hiciste esta nota, Diana. Cuéntanos de qué se trata toda la red de Ecobici. Les platico, la Ciudad de México siempre ha tenido la pretensión, sobre todo en el último par de décadas, de ser una ciudad ciclista. Y una buena manera de ver en qué parte del camino vamos es con cómo va el uso de la Ecobici, porque también nos da un poco de señal sobre cómo va la estructura ciclista. Haciendo un análisis del crecimiento de ciclovías, ciclocarriles, biciestacionamientos en la capital del país, podemos ver que cada vez que ha habido una de estas grandes expansiones, también ha habido un crecimiento en el sistema de ecobicis, es decir, su uso va a la par de la infraestructura y viceversa, son elementos que juegan juntos. Por ejemplo, en 2010 la ecobici empezó a operar en la Ciudad de México con una infraestructura que estaba bastante acotada y por lo tanto también su uso, ¿no? Hubo 840,100 viajes durante su primer año de operación con 19,000 personas usuarias, mientras que la infraestructura ciclista estaba por debajo de los 300 kilómetros. En la actualidad este panorama es muy diferente y seguramente lo han visto no solamente por la cantidad de ciclocarriles o biciestaciones que ven en la calle, sino por la cantidad de personas que utilizan este sistema para moverse de manera cotidiana. La ciudad ahora acumula más de 535 kilómetros de infraestructura ciclista. Hay más de 690 cicloestaciones en 6 alcaldías, 9,300 bicicletas. En 2025 hubo más de 20 millones de viajes, exacto. En 2024 se rompió récord con 22 millones de viajes anuales. En fin, esto ha crecido y ha crecido de manera acelerada desde 2019, para ser precisos. Sí, y ¿sabes qué, Diana? Además, además de las bondades de la bicicleta, porque pues para una persona que se monte y que pedalee, pues es bueno para la salud, para hacer ejercicio. Además, pues resulta a veces hasta más rápido llegar a un destino que tomar transporte, que tener el vehículo propio. Y eso, pues desde luego, en términos también ambientales, qué positivo es que usáramos más la bicicleta. Además, la cobertura se ha ampliado. Ya llega a Coyoacán, poco a poco crecerá más en esa alcaldía, también tiene presencia en Álvaro Obregón, en Azcapotzalco, y se ha reforzado en aquellas alcaldías donde ya operaba. En fin, es una red que va creciendo y que seguramente va a crecer, pues desde luego
qué bueno que cada vez se convierte para mucha gente en una alternativa y además pues una alternativa, como ya decía, con todas las bondades. Y que me gustaría hablar un poco acerca de este crecimiento, Beto. Se habla mucho sobre la concentración de la infraestructura ciclista y de estas bicis compartidas en las alcaldías y colonias centrales de la Ciudad de México, pero hablando con especialistas en la materia, ellos explicaban por qué se da esto. Esto es porque la infraestructura es muy importante, no solamente en términos de la especializada en la bici, sino en medios de transporte. Al final, la bici es uno de estos medios que está pensado para conectar a las personas en la última parte de su trayecto, es decir, que utilicen metro, metrobús, trenes, tren suburbano, lo menciono porque ahorita vamos a hablar de eso también, y después ya para acercarse a sus trabajos, escuelas, a ver a sus amigos, utilicen la bici. Es por eso que empieza primero en estas colonias centrales en donde está concentrado este transporte, estos servicios, y poco a poco, conforme también crece la infraestructura en movilidad, crece esta zona, ¿no? En estas alcaldías que mencionabas como Coyoacán, está creciendo, por ejemplo, el cablebús, el trolebús, en su momento llegará la ecobici, porque ya existen los elementos para que estos viajes se hagan de manera eficiente y segura. En la ecobici más del 60% de los viajes se realizan justo para ir al trabajo de forma cotidiana, no turística, entonces es por esto que se mueve así la expansión del ciclismo en la ciudad. Entonces muy pronto se llegará a estas orillas de las ciudades, pero se hará de manera segura e eficiente. Sí, y buenas noticias. Hace un momento hablábamos del tema del mundial con el turismo y las oportunidades. Pues hay buenas noticias también de cara al gran evento futbolero, y es que ante el evento, ante el mundial de fútbol, el gobierno de la ciudad proyecta ampliar en 15,000 unidades el sistema Ecobici 2026, así que está celebrando este cumpleaños a lo grande. Diana, Ecobici muestra que cuando la planeación urbana es constante y coordinada, los resultados se multiplican. A ver, la bici ya no es alternativa, se consolida como una pieza clave en la movilidad sostenible en la Ciudad de México, así es que muchas felicidades. Además, si usted quiere saber cuál es la estación más concurrida de Ecobici, cuántos viajes suma y algunos detalles más, no se pierda en Expansión Política y en nuestras plataformas la crónica que nuestra compañera Shelma Navarrete escribió sobre el tema. En fin, Diana, vámonos porque ya es viernes. Hablábamos de planeación urbana, pero ahora tenemos que hablar de precisión milimétrica, pero ahora va a ser en una pista olímpica. Esto no se acaba hasta que se acaba. Presentado por Sports Illustrated. Saludo con muchísimo gusto al jefe de jefes de Sports Illustrated México, que está muy nervioso porque hoy en punto del mediodía, él, así como muchísimos mexicanos, vamos a interrumpir por unos minutos nuestras actividades para echarle las mejores vibras a Donovan Carrillo en la final de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno, allá en Milano Cortina. Tlatoani Carrera, ¿cómo estás? ¿Ya listo para contar una buena historia? Espero que sea de éxito. Sí, aunque acá hace calor en tu tierra, la bella Italia, en Milano Cortina hace frío, está el hielo. Y a ver, siempre me ha llamado la atención por qué nos encantan tanto a los mexicanos esos juegos donde parecen ajenos. No sé si están de acuerdo, Diana, Beto, que son unos juegos donde dices, bueno, no tenemos nieve, es muy difícil tener una pista de patinaje, sin embargo, creo que el blanco nos llama la atención, es muy bonita, la nieve, el hielo, y estas 2 semanas cada 4 años, creo que a la gente le gusta sentarse ahí. Y si ustedes se acuerdan, seguro sí, Donovan Carrillo hace 4 años nos fascinó con su danza en el hielo, ¿no? Nos fascinó en esta bellísima disciplina que se llama patinaje artístico, y todos nos hacemos la misma pregunta, ¿qué hace un mexicano ahí? ¿Cómo llega un mexicano a este lugar donde hay solamente países desarrollados y con invierno, ¿no? Pero un poco lo que les quería platicar muy rápidamente es que en Sports Illustrated, que ustedes saben que es si.com/MX, tenemos una historia de lo que pasó con Donovan en esos 4 años. Él dice que cuando tuvo aquella gran actuación, lo vio la gente en México, lo empezaron a seguir personalidades como Julio César Chávez, el boxeador, como Eugenio Derbez,
lo empezó a seguir también su ídolo Carlos Rivera, que él bailó una canción de él, y decía, bueno, se sentía en los cuernos de la luna, ¿no? Decía, ¿en qué momento me volví este tipo de personalidad? Pero allí empieza todo un camino para llegar a sus siguientes Juegos Olímpicos, que es esta nota que hizo Jarek Galloso en Sports Illustrated, con una entrevista con Donovan, y le preguntaba, ¿qué pasó en estos 4 años? ¿No? Y lo primero que le decía a Donovan es, a ver, yo entrenaba en una pista en León, Guanajuato, que ni siquiera era de tamaño oficial, ¿no? Una pista que era de estas que conocemos de plaza comercial, donde te rentan unos patines y vas 1 hora y media, te caes 6 veces, y ahí ves a los que están practicando en medio de la pista, ¿no? Ahí practicaba Donovan, pero de repente dice, voy a cambiar de entrenador, y cuando dice voy a cambiar de entrenador, le dicen, pues entonces ya no puedes entrenar aquí. Y eso lo lleva a Toronto y lo lleva a una historia completamente diferente. Pero antes que nada los quiero escuchar con lo que significa Donovan para ustedes. Yo le estaba comentando a Beto que Donovan me cae excelente, que quisiera que fuera mi amigo, y creo que es algo que lo ha hecho conectar con las personas, porque el deporte es muy bonito en sí, nos atrae, es bastante artístico, y seguramente cualquier otro deportista que hubiera alcanzado la proeza de estar en un deporte similar en los Juegos Olímpicos nos hubiera atraído, pero creo que en el caso particular de Donovan es esta simpatía, esta habilidad de conectar con las personas a través de sus rutinas, y lo diré, su manera de bailar también, la que nos ha conectado con las personas, que sabramos mucho o poco del deporte, nos hace sentir bien al verlo en la pista. De acuerdo. Es un carisma, ¿no? Carisma muy especial que tiene Donovan, la sonrisa y esta particularidad, Diana, que bien dices tú, de que baila tan bien, que conecta con la gente, creo que es lo que nos encanta de él. Y les decía que él se fue de esta pista de León, y entonces, o sea, cuando parecía todo malo, él se entristece de tenerse que ir de ahí, se va a Toronto. Y cuando llega a Toronto, ¿no? Lo primero que le dice Donovan a Jarek Galloso es, por primera vez vi como el deporte de invierno organizado, una pista del tamaño que tenía que ser, a la temperatura que tenía que ser, con entrenadores que están preparando para Juegos Olímpicos a la gente, ¿no? Y entonces es ese Donovan, que los invitamos a que lean el resto de la historia, es el Donovan que estamos viendo hoy, porque además de estas particularidades que dices tú, Diana, que tienes toda la razón, de este carisma, de esta sonrisa, de esta facilidad para bailar y conectar con la gente, hoy se ve más fuerte y más seguro y haciendo cosas con más grado de dificultad. Y eso es lo que justamente, a ver, nadie le exijamos una medalla, ¿no? Estamos orgullosos de que haya un mexicano representándonos en unos juegos que parecerían tan extraños para nosotros. Oye, Tlatuani, a ver, déjame, con todo lo que nos has contado, déjame hacerte una pregunta. Si hoy Donovan logra su mejor actuación, ¿qué representaría no solo para su carrera, sino para todos los jóvenes mexicanos que descubrieron el patinaje gracias a él? Mira, creo que ya el verlo ahí es una motivación, y es como él decía ahora que está todo este tema del Super Bowl y todo, cree en tus sueños, ¿no? Que nadie te limite y que digan, pues porque en México no hay invierno, no hay nieve, tú no podrías llegar a esos Juegos Olímpicos, porque sería lo más lógico, ¿no? Y solamente alguien que piensa como él, el decir, pues no me voy a detener por un límite que alguien más me está poniendo, creo que ya es una gran historia de éxito. Sin embargo, como bien dices tú, Beto, a ver, Donovan fue lugar 22 en los Juegos Olímpicos pasados, los de Beijing en 2022. Si no lo mejora, no lo vería como un fracaso, pero si lo mejora, lo vería como una historia de que un mexicano puede seguir evolucionando en estos deportes, ¿no? Y es justamente parte de este mensaje. O sea, que si tú tienes ese sueño, pues tienes que luchar por él y no te debes dejar pensar de si hay nieve, si no hay nieve, que eso es parte fundamental del deporte, el quitarle el límite a las cosas. Entonces, ojalá que Donovan tenga esa gran actuación y seguro de cualquier modo seguirá enorgulleciéndonos. Así es, una historia que va a formar parte de las páginas de Sports Illustrated. Ahí vamos a estar. Donovan Carrillo para mí demuestra que el deporte mexicano no se rinde ante la adversidad. Eso es. Renace, compite de tú a tú en unos Olímpicos de invierno y se convierte también en un símbolo que con disciplina y resiliencia todo sueño puede estar más cerca de
de la realidad. Vamos a despedirnos con este mensaje de este episodio y pues deseándole el mejor de los éxitos más tarde al mediodía a nuestro compatriota Donovan Carrillo. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Beto. Ahí con este mensaje tienes el augurio de tu viernes 13 que me preguntabas al inicio. Eso. Es cierto. Un abrazote, Tlatuani. Un abrazote a los dos y ojalá que Donovan cumpla el sueño de su vida y el sueño de mucha gente. Esperemos que sí, ya estaremos platicando de esta historia y así como de esta, toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx, leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos el lunes. Expansión Daily, lo que hay que saber de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Expansión Daily, un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, con más de 50 millones de viajes, la unión más cercana entre dos puntos. Ecobici y HSBC presentó